agresivo de todo eso es que esa narrativa chocaba de una manera supremamente evidente con la realidad de lo que había sido el ascenso de ese proceso en los territorios, porque violencias en Colombia ha habido muchas y muchos episodios sangrientos, pero lo que habían hecho los paramilitares en esos años y estaban haciendo era de una crueldad y de una humillación hacia las víctimas enorme. Es decir, no que ellos no hubieran padecido la violencia de la guerrilla, eso no estaba en discusión, sino la manera en cómo habían tratado al campesinado, lo que había ocurrido en San Onofre, lo que había ocurrido en El Salado, lo que estaba ocurriendo en muchas partes del país en ese momento. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué pasó contigo ese día? Ese día pasó que, como estaba diciendo, nosotros éramos un puñado insignificante de gente. Es decir, ese día no habíamos más de 40 personas del movimiento de víctimas. ¿El movimiento de víctimas ya existía Ya o ustedes? estábamos en eso. Sí, ya habíamos comenzado a trabajar en que íbamos a conformar el movimiento que surgió realmente en el 2005. Es decir, eso fue en el 2004, a puertas de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, y en mayo del 2004, eso sí lo tengo en la mente. Pero ese día éramos, repito, una cantidad insignificante, la mayoría eran las madres de los muchachos, de los territorios. Entonces, eso contrastaba con los buses repletos de gente que habían traído los paramilitares a la plaza. Es decir, ese día había en la plaza, mal contadas, 5.000 personas del Magdalena Medio, de Córdoba, de Sucre. Entonces, nosotros éramos como una gota en el océano. Y sin embargo, la gente ese día era tal la indignación que tenía que Lilia Solano, que fue mi compañera de aventura ese día, y yo nos metimos al Congreso mientras la otra gente estaba en la plaza enfrentándose a eso. Y como si eso fuera poco, le llegó la fuerza disponible a esta gente a reforzar la represión que hicieron de ese grupito de gente que estaba ahí. Entonces, digamos que tanto nuestra presencia dentro del Congreso como esa demostración era para nosotros ya como un poco el mensaje de David y Goliat, ¿no? De que si era posible enfrentarnos a eso. Perdón que haga como una elipsis de 20 años, pero es increíble pensar en qué rol está hoy Mancuso, ¿no? O sea, sí, las cosas como han cambiado. me interesa mucho ver qué pasó en estos 20 años, porque tanto tú como él, como todo ha cambiado mucho, ¿no? Sí, y como lo veo hoy a él y como lo veía en ese momento a él. Por ejemplo, ¿qué ha cambiado en eso? Pues tantas cosas. Bueno, primero las relaciones de poder entre unos y otros, pero también lo que hemos venido sabiendo, lo que él ha venido experimentando también, ¿no? Sí. Y toda su conversión, si es que hablamos de Mancuso en particular, ¿no? De esa figura tan prepotente, tan llena de todo ese poder que lo rodeaba, a un hombre que hoy está en otra situación y que, yo creo, sí quiere sinceramente otra cosa, ¿no? Y que realmente, hasta donde puedo vislumbrar, está arrepentido de lo que ellos hicieron, ¿no? Sí. Y de mi parte conocerlo, porque yo tenía de él, digamos, una imagen como el resto de los colombianos de una total incomprensión y desconocimiento de quién era ese señor, de dónde venía, qué había pasado con él. Lo único que a mí me llamaba la atención era su apellido como italiano, en fin. Después fue que vine a entender, ¿no?, cómo había sido la historia en Córdoba, toda su historia personal, lo que había pasado allí, quién había sido la familia Mancuso. Estos 20 años has tenido la oportunidad de escuchar también, sí, claro, otro lado de la historia. ¿no? Y en esos años, además, con un capítulo intermedio que fue nuestra visita a la cárcel en Estados Unidos, sí, en visita en la cual él me tendió la mano y yo se la dejé tendida, ¿no? Para decirte cuál era el nivel de hostilidad. Sí, de animadversión que había en ese momento. Hoy seguramente si nos encontramos le doy la mano, por supuesto, ¿no? Hay cambios.